Tribunal Constitucional. A continuación se va a ver la vista de la causa en reprogramación del expediente 3349-2012, proceso de amparo, presidida por el magistrado Vergara Gotelli y por los magistrados Eto Cruz y Álvarez Miranda. Expediente cuya demanda fue interpuesta por el señor Jorge Beltrán Cienfuegos y otros contra Telefónica del Perú, Sociedad Anónima Abierta. Por la parte demandante ha solicitado el uso de la palabra el abogado Vladimir Alejandro Monteblanco Vinces, y por la parte demandada los abogados Edilberto Martín Fajardo Mori en representación de Telefónica Móviles y el abogado Martín Alejandro Sotero Garzón. Sí, presente. 3349-2012, proceso de amparo. Sí. Por favor. Listo, le agradezco, señor presidente, señores magistrados. ¿Sí? ¿Me permite? ¿Puedo continuar? Gracias. Señores magistrados, hemos interpuesto demanda de amparo por la vulneración de 3 derechos constitucionales. El primero de ellos es el derecho a la libertad de trabajo, el segundo es el derecho a la libertad de contratación y como consecuencia de la vulneración de ambos derechos, la vulneración del derecho a la dignidad de los trabajadores demandantes. El fundamento de hecho que origina esta demanda es una transferencia patrimonial que realiza Telefónica del Perú, lo cual en principio no tuviera absolutamente nada de malo si es que Telefónica del Perú no hubiera incorporado dentro de este bloque patrimonial a los trabajadores que laboran en su empresa. Es decir, Telefónica del Perú, al momento de hacer una transferencia de activos valorizada en más de 23 millones de soles, incorpora como parte de este objeto del contrato mercantil a los trabajadores, como si Telefónica del Perú tuviera propiedad o de derecho real alguno sobre los trabajadores que laboran para ella. Esto es el fundamento crucial y el hecho clave que fundamenta la demanda de amparo. Nosotros hemos sostenido a lo largo del proceso que existe una vulneración al derecho a la dignidad, porque Telefónica del Perú ha bajado la categoría del ser humano a una categoría de un bien mueble, como si las personas fuéramos carpetas, sillones, computadoras que pudiéramos ser transferidas de una empresa a otra. No estamos ante el caso de una fusión, no estamos ante el caso en el cual el empleador originario se extingue. Estamos en un caso en el cual el empleador primario continúa y ha transferido trabajadores a un segundo empleador. No hay extinción de la contraparte del contrato de trabajo. Esto tiene que estar claro. Y hago énfasis en un tema muy importante. Hay una vulneración directa al derecho a la libertad de contratar y a la libertad de trabajo, porque el trabajador tiene la potestad de elegir desde cuándo trabaja y hasta cuándo trabaja. Tiene la potestad de elegir en qué trabaja y tiene el derecho de elegir para quién trabaja. Los trabajadores eligieron trabajar para Telefónica del Perú, no eligieron trabajar para Telefónica Móviles. El único supuesto por el cual se permite ceder trabajadores de una empresa a otra es mediante una figura legal que es utilizada de manera excepcional. Me refiero a la intermediación laboral. Y para ser una empresa intermediaria hay que tener y cumplir con una serie de requisitos, además de estar en un registro de empresas intermediarias, dentro del cual evidentemente Telefónica no está y jamás lo estará, porque no realiza esa labor. Finalmente, señores magistrados, hay un tema muy puntual. Dentro del derecho a la libertad de contratación existe la potestad de las partes contratantes a elegir con quién contrato.
Y Telefónica del Perú, al contratar a los trabajadores, ha asumido la posición de empleador. Y los trabajadores, evidentemente, la posición de trabajadores de Telefónica del Perú. En ningún momento se les ha consultado o se les ha pedido opinión sobre si aceptan este traspaso y cambio de empleador. Es por eso que nos encontramos ante una figura de subrogación de posición contractual regulada, no en la ley laboral, porque hay que admitir que hay un vacío en la legislación laboral, pero que sí se encuentra regulado la figura en el artículo 1280 del Código Civil. Y esa norma, que es la única norma que hace referencia a este supuesto específico, señala que para que proceda la subrogación tiene que haber consentimiento del acreedor, y en este caso el acreedor es el trabajador, y su consentimiento no está dado. Es por eso, señores magistrados, que nosotros consideramos que esta transferencia de trabajadores vulnera flagrantemente los derechos a la dignidad de los trabajadores, a la libertad de trabajo y a la libertad de contratar. El juzgado ha declarado improcedente la demanda por un tema que a nosotros nos sorprende y nos preocupa. El juzgado señala que los trabajadores están ante supuestos actos de hostilidad. Y además, el juzgado señala que no se ha vulnerado el derecho al trabajo. Lo que más nos preocupa es que la sala ha confirmado la resolución. Y acá hay un tema específico. Nosotros no hemos alegado la vulneración al derecho al trabajo. Y si no hemos alegado la vulneración al derecho al trabajo, ni el juzgado ni la sala puede declarar o señalar que no hay vulneración. Estamos ante una evidente violación al debido proceso. Hay una incongruencia entre lo que se ha pedido, entre la tutela que se solicita y la respuesta que nos da la sala. Si nosotros no hemos alegado la vulneración al derecho al trabajo, mal hace el juzgado y la sala al señalar que no hay vulneración. Es evidente que no hay vulneración, porque nosotros no la hemos alegado. Y finalmente, el juzgado señala que estamos ante actos de hostilidad y la sala ratifica el criterio. Acá hay un tema muy puntual. Un trabajador no puede presentar una demanda al Poder Judicial por acto de hostilidad sin previo a ello haber iniciado un procedimiento de cese del acto de hostilidad, procedimiento que está expresamente regulado en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. El problema es que como el empleador varió, no tenemos a quién iniciar el procedimiento. Si no podemos iniciar el procedimiento de acto de hostilidad, ¿cómo se nos puede señalar que la demanda es improcedente? Porque existe el procedimiento de cese de hostilidad. Es absurdo. Estamos imposibilitados de iniciar este procedimiento porque el empleador varió. El empleador ya no es Telefónica del Perú, ahora es Telefónica Móviles. ¿A quién le vamos a mandar la carta? Esos son los fundamentos por los cuales nosotros consideramos, en primer lugar, que ambas resoluciones, la del juzgado y la sala, son nulas. Hay una evidente vulneración del principio de congruencia. No se ha analizado a detalle el proceso de cese de acto de hostilidad. Y en segundo lugar, porque consideramos que existe una flagrante vulneración a los derechos a la dignidad, a la libertad de trabajo y a la libertad de contratación. Derechos de los cuales ni el juzgado ni la sala se han pronunciado. Y que por eso también recalcamos de que existe una debida motivación de las resoluciones, un defecto en la debida motivación de las resoluciones. Es por eso que solicitamos que la presente demanda, que este tribunal o anule las resoluciones o en base a lo contenido en el expediente se sirva emitir un pronunciamiento sobre el fondo por el cual se declare fundada la demanda. Somos dos emplazados, la empresa Telefónica del Perú, a quien represento, y la empresa Telefónica Móviles, a quien representa el colega abogado. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. Como abogado de la empresa Telefónica del Perú, a través de este informe solicito que se confirme el rechazo liminar que tanto el juez constitucional de primera instancia como el juez constitucional de segunda instancia ha decretado respecto de la demanda que han interpuesto los señores trabajadores. ¿Por qué es que se ha dicho que esta demanda es improcedente? Porque como se puede desprender de todo lo alegado por el señor abogado, los actos que constituyen el acto lesivo que afectaría los tres derechos invocados o cualquier otro, es decir, se trata de un acto lesivo que tiene como fundamento una operación societaria, regida por la Ley General de Sociedades. El señor abogado ha mostrado que estos actos estarían concordados por una frase célebre, el Código Civil, ¿no es cierto? O que habría ciertas pautas
de procedibilidad en función de la ley laboral. Perfecto. Son normas de rango legal que bien pueden ventilarse en sede procesal laboral. Lo que el juez de primera instancia y el juez de segunda instancia le han dicho a los demandantes es que esta es una controversia que tiene una vía igualmente satisfactoria para discutir esos hechos. ¿En base a qué? El señor abogado ha concluido su defensa diciendo que hoy día no podrían interponer una carta telefónica y que como no le pueden mandar una carta telefónica, hay que venir al Tribunal Constitucional a debatir los alcances de las leyes generales de sociedades, de la ley laboral y del Código Civil. El juez lo que le ha dicho, pero antes de pasar a este punto, ha empezado sus alegatos diciendo que el vínculo laboral se mantenía, que el empleador seguiría siendo Telefónica y que los efectos de su pretensión, la nulidad de estos actos societarios, lo reconstituirían al vínculo original. Es por estas razones que los dos órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia le han dicho: acude al proceso laboral, porque el acto lesivo no está referido al contenido constitucionalmente protegido del derecho, de los derechos fundamentales. Y por otra razón, porque en este proceso no se aprecia una necesidad de tutela urgente del derecho al trabajo. ¿Por qué? Porque los trabajadores que han sido parte de esta transferencia de relaciones jurídicas, Telefónica en ningún momento asemeja a la persona con un pasivo o activo material. Estas personas, para proteger sus derechos, mantienen el puesto de trabajo, hacen exactamente lo mismo que hacían con Telefónica del Perú. Mantienen la remuneración y beneficios laborales, mantienen los derechos colectivos. El sindicato de trabajadores participó de esta operación. Mantienen el tiempo de trabajo. Es decir, Telefónica del Perú, al ceder esto, puso como condición a Telefónica Móviles que registre el tiempo trabajado para nuestra empresa en el vínculo laboral que se tiene con estos empleados. Es por eso que los jueces constitucionales le han dicho: no hay que saturar el sistema del amparo, pero sí puedes acudir a la vía ordinaria laboral, y ellos dicen que eso no sería correcto, porque solo el proceso de amparo es la única vía idónea para defender la dignidad de los trabajadores. Y si eso fuese correcto, deberíamos cerrar todos los juzgados civiles, laborales, comerciales y cuantos hubiera. Todos los procesos, todos y cada uno de los actos del Estado están orientados hacia la dignidad humana. Y eso es lo que se debería dejar muy claramente precisado. Y si eso no fuera así, además, se estaría diciendo que este tribunal se equivoca, porque existen 4 resoluciones expedidas por este digno tribunal que ya han sostenido lo mismo que los jueces de primer grado y segundo grado dicen, y que nosotros buscamos que se confirme, que en este caso el proceso de amparo no es una vía necesaria para discutir esto, que en tanto el petitorio pretende la nulidad de transferencias de empleados, pero que este petitorio descanse en un acto societario en ejercicio de un derecho a la libre empresa, debe confrontarse este conflicto en la vía ordinaria laboral, luego de un proceso de pruebas y luego de un proceso de amplias alegaciones que determinen si se han afectado o no los derechos que sostiene la demandante se han afectado. Hay una cuestión incidental que es muy importante sostenerla. Este proceso se inició por cerca de 7 trabajadores. Hoy día litigan 6. Una de ellas ya se desistió. Con la firma del abogado se desistió de la pretensión. ¿Qué quiere decir esto? Que el abogado interpone recursos impugnatorios, pese a haber firmado y suscrito en alguna de ellas que las sentencias de primera y segunda instancia ya adquirieron la calidad de cosa juzgada.
no hay agravio constitucionalmente relevante. Claro, descansa la libertad de trabajo sin duda, descansa la libertad de dignidad, pero los hechos pueden discutirse y deben discutirse en la vía ordinaria laboral, conforme lo han estipulado los jueces constitucionales previamente. Por esas razones solicitamos que se rechace el recurso de agravio y se confirmen los fallos hasta hoy emitidos, concordados con la doctrina de este tribunal. Gracias. Gracias, señor presidente, señores magistrados. Como ya se expuso, existe, digamos, jurisprudencia de este tribunal en casos idénticos, Telefónica del Perú, Telefónica Móviles, en los cuales han rechazado este tipo de prestaciones, o mejor dicho, confirmado la improcedencia, con lo cual solamente me remito nuevamente a estas sentencias, resoluciones que están en el expediente en este punto. Lo que voy a abordar de manera concreta y definitiva y de manera sucinta, dado la hora, es que no existe, desde nuestro punto de vista, transgresión a ningún derecho fundamental laboral. De manera rápida. Es cierto que no existe legislación en el Perú del tema de lo que se conoce como traspaso de empresa, pero es cierto también de que existe regulación expresa, pero existe regulación tangencial. Está en la Ley de Relaciones Colectivas, que dice que en caso de fusión, escisión u otro motivo de reestructuración societaria, los convenios colectivos le alcanzan a las personas que se han sido objeto de la transferencia. Evidentemente, esto parte de la lógica de que esto es un suceso de empresa, un traspaso de empresa. Nos podemos remitir inclusive a la doctrina internacional, directiva de la Unión Europea, que está adjuntada acá en el expediente, y sin ir más allá, al típico caso del proyecto de la Ley General de Trabajo, donde también en los artículos 9 y 10 regulan la figura. Dicho esto, para llegar ya de una vez a concretar, es que no existe, como bien lo identifica mi colega, derecho al trabajo porque los trabajadores mantienen vínculo laboral. No ha habido un despido de por medio, lo único que ha habido es un cambio titular en la figura del empleador. Y tanto es así que se mantienen los derechos laborales de todos los trabajadores, inclusive con la venia del sindicato de trabajadores. Se ha adjuntado el convenio colectivo en el cual el sindicato participa, reconoce esta operación como válida y regula los efectos, como lo hemos dicho tanto la doctrina y la jurisprudencia. Y en lo que respecta a la libertad de trabajo, se podría decir de alguna manera de que hay colisión entre el derecho de libertad de contratar, libertad de trabajo, con el derecho a la libertad de empresa, pero es un punto muy importante al momento de afectar cuál va a ser el juicio de ponderación para resolver este tema, de que no estamos en una figura donde se ha hecho una transferencia o compra de activos, mucho menos en una sucesión donde única y exclusivamente se ha hecho una circulación de mano de obra. Lo que ha ocurrido es una reorganización societaria, como sería el ejemplo de una fusión u una escisión, donde un bloque patrimonial autónomo capaz de seguir produciendo ha sido traspasado a otra empresa. Y es producto de esto que los trabajadores como empresa tienen que suceder a este bloque. Tengan en cuenta también de que la pretensión que se pretende acá por parte de los demandantes es decir, tú te puedes fusionar, te puedes escindir, te puedes reorganizar, pero no puedes transferir trabajadores. La pregunta es, ¿qué va a pasar, acogiendo la tesis de mi colega, si los trabajadores no prestan el consentimiento y la fuente de trabajo se ha desplazado hacia otra empresa? Típico ejemplo, Telefónica, ya el cargo, la unidad productiva donde prestaban servicio los trabajadores ya no está en Telefónica del Perú, está en Telefónica Móviles, y es por eso que lo que hace el derecho al trabajo regula el traspaso de los trabajadores. No tienen dónde regresar, porque la unidad productiva como sistema está allá. Y lo que se ha hecho es garantizar, inmunizar a los trabajadores en todos sus derechos al momento que han sido traspasados. El mejor ejemplo es que ninguno ha sido despedido, ninguno ha tenido una reducción de remuneraciones, ninguno ha tenido una reducción del cómputo de la antigüedad y el sindicato sigue negociando con Telefónica Móviles y Telefónica del Perú en representación de los trabajadores traspasados. Los trabajadores se desisten, esto es un ejemplo, porque Telefónica Móviles reparte inclusive más utilidades que Telefónica del Perú. Está en mejor situación que antes. Tanto es así que ahora, y es público conocimiento, se va a realizar posiblemente una fusión, se habló en algún momento de una fusión entre Móviles y Perú, y los trabajadores de Móviles ya no quieren. No quieren que se vuelva a fusionar Móviles y Telefónica al Perú, porque evidentemente eso afectaría su patrimonio, concretamente las utilidades. Es por eso que nosotros señalamos es que la fuente de trabajo, al haberse desplazado a Telefónica Móviles válidamente,
hace que los trabajadores tengan que acompañar esta unidad productiva. Recordemos finalmente que una empresa no solamente son bienes, en una empresa participa también el personal, y tanta relevancia le da Telefónica a su personal, a su mano de obra, a su know-how que como los acompaña, es que garantiza estos derechos laborales, como lo repito, lo establece la doctrina y la jurisprudencia que inclusive este tribunal ha dado al declarar improcedente este tipo de demandas. Muchas gracias. Me sorprende que se haya señalado que el desistimiento de una trabajadora deja sin efecto el proceso respecto a los otros 6 trabajadores que sí continúan y pretenden continuar con este proceso. El desistimiento no se debió porque la señora quiso dejar sin efecto este proceso. El desistimiento se debió porque Telefónica se negó a pagarle las utilidades y se las consignó en un juzgado laboral para que luego de desistirse proceda al cobro. No fue un desistimiento voluntario, no fue un desistimiento que nosotros hayamos aconsejado, fue una decisión de la trabajadora porque no se le quiso cumplir con el pago de las utilidades. Un tema muy puntual. Se ha señalado que Telefónica tiene tanta importancia en sus trabajadores, continúa negociando. Yo quiero recordarle un par de cosas a los abogados de Telefónica y también, con mucho respeto, a este tribunal. La primera sentencia de este tribunal sobre un despido incausado es contra Telefónica. Una de las primeras sentencias donde el tribunal recoge la figura del despido fraudulento es contra Telefónica. Y una de las primeras sentencias por violación de derechos constitucionales recogido por este tribunal es contra Telefónica. Que no se diga acá que Telefónica quiere mucho a sus trabajadores, porque si no, no estuviéramos acá sentados litigando y tampoco este tribunal ni los juzgados laborales tendrían tanta carga. Si tuviéramos una estadística de cuántos trabajadores demandan a Telefónica, nos sorprenderíamos. Lo que se requiere es una sentencia a este tribunal que le diga a Telefónica que los derechos de sus trabajadores los tiene que respetar. Y entre ellos, el derecho a la libertad de trabajo, la dignidad. Se ha señalado que acá no se puede discutir lo que dice el Código Civil. Discúlpeme, pero el derecho a la libertad de trabajo no está en el Código Civil, está en la Constitución. Y es la respuesta a una institución rechazada históricamente por el ser humano. Es la respuesta a la esclavitud. El esclavo no tiene derecho a elegir para quién es esclavo, pero la persona que trabaja sí tiene derecho a elegir para quién trabaja, a quién le da sus servicios. No es lo mismo trabajar para una iglesia que trabajar para Vladimiro Montesinos. El trabajador tiene derecho a elegir para quién trabaja, en qué trabaja y hasta cuándo trabaja. Y ese es un derecho constitucional que no ha merecido respuesta ni por el juzgado ni por la sala. Y por eso es que estamos aquí, porque queremos que este tribunal nos diga que los trabajadores de Telefónica y los trabajadores de todo el país tenemos derecho a elegir para quién trabajamos. Telefónica de Perú lo que ha hecho es un traspaso de capital, un traspaso patrimonial. Y lo que ha hecho es valorizar el traspaso en 23 millones de soles. La pregunta es muy simple, señores magistrados. ¿Cuánto vale un trabajador? De esos 23 millones de soles, ¿cuánto valen los trabajadores que han sido traspasados? Porque están contabilizados y están incluidos dentro de la transferencia. ¿Somos los trabajadores carpetas? ¿Somos ganado? ¿Somos computadoras que merecemos una nominación monetaria? Nosotros consideramos que no. Y si aquello no se puede discutir en un proceso de amparo, yo personalmente preferiría que el proceso de amparo no exista y nos vayamos a la vía laboral, a la vía civil, pasen 5 o 3 años y tengamos una respuesta. El proceso de amparo vale para que se hagan valer y respetar los derechos constitucionales. Entre ellos, ¿qué duda cabe, señor presidente? El derecho a la dignidad. Una persona no puede ser tratado como una cosa. Y Mario de la Cueva, uno de los más grandes laboralistas latinoamericanos, ya señalaba que el derecho de los contratos está creado para regular la relación entre las personas y las cosas, pero los contratos no sirven para regular posesión real respecto a una persona y otra. Es imposible jurídicamente que un ser humano sea objeto de un intercambio comercial, de una compra-venta, de una transferencia. Y le repito, señor presidente, nosotros estamos convencidos que esta materia tiene que ser resuelta por este tribunal. Y dado los antecedentes de Telefónica, la sentencia debería ser contundente. Telefónica tiene que dejar de vulnerar derechos constitucionales de sus trabajadores.
Claro, la tesis es sin duda interesante y llama al corazón. Como en el 90 Telefónica fue sentenciada, como por hechos del 2001 Telefónica fue sentenciada, por hechos del 2011 que también se le sentencia aquí, ¿no es cierto? Porque esta persona jurídica tiene antecedentes, este proceso automáticamente, en base a esos antecedentes y en base a esos hechos, deben ser declarados fundados hechos de una operación societaria del 2011, que no fueron objeto de decisión de este tribunal y que además, señores jueces magistrados constitucionales, ha sido en ejercicio de un derecho fundamental, el derecho a la libertad de empresa. Ejercicio que se ha hecho ponderadamente respecto del derecho al trabajo. Son dos fines constitucionales. La pregunta entonces es si es legítima o no. Lo que ha hecho ya la justicia es decirle, esa discusión, como tiene muchos elementos de derecho civil y de derecho societario, que vaya a la justicia ordinaria. Y él dice, no, yo no quiero porque se va a demorar años. Estamos discutiendo la procedencia de este amparo ya 2 años. El proceso se inició en el 2011. Los jueces laborales hoy día podrían resolverlo. Y solamente para terminar, claro, para el abogado nos llama al corazón y dice que el derecho al trabajo es el único que discutiría los vínculos de personas, pero todo el derecho, señor, es relativo a la dignidad humana. El problema es que hay reglas y que esas reglas se deben respetar y se van a respetar si vamos a la justicia constitucional y se ratifica la doctrina de este tribunal. Gracias. Sí, solo menos. Es simplemente para pedirle, señores magistrados, y bueno, repetir lo que ya dije hace un momento, que existe doctrina de este tribunal sobre temas idénticos. ¿Por qué idénticos? Porque evidentemente no es el único grupo de trabajadores que ha demandado por este caso. Y en segundo lugar, es que, repito, no estamos en un supuesto, como pretende hacernos creer mi colega, de cesión de activos. No es que Telefónica Móviles haya comprado muebles o haya comprado un edificio, ni mucho menos haya circulado solamente trabajadores olvidándose de los activos. Acá lo que ha habido es una reorganización societaria. Conflicto de derechos que se tiene que resolver bajo la ponderación. Sé que estamos en un tema de procedibilidad, pero les digo de que este no es un tema nuevo, porque evidentemente en el mundo fusiones, escisiones y reestructuraciones societarias ocurren a cada rato y no se les solicita autorización a los trabajadores. Lo que se hace es, se garantiza sus derechos laborales, hechos que ha pasado en este caso. Eso es todo. Señores magistrados, a continuación se va a reconformar la sala, la cual será presidida por el magistrado Mesías Ramírez e integrada por los magistrados Eto Cruz y Álvarez Miranda. Causa número 181, expediente 2012, proceso de amparo, iniciado por don Carlos Alberto Montero Guerra contra el Instituto Nacional Penitenciario. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Antonio Fernando Varela Borges. Señor presidente, buenos días o buenas tardes. Señores magistrados, buenas tardes. En la medida de la jornada extensa el día de hoy, voy a comenzar prometiendo ser lo más breve posible y puntual. El presente caso lo podríamos denominar como la operatividad del principio de continuidad en la relación laboral cuando un trabajador es despedido. Punto, temas pensionarios. El presente recurso de agravio que estoy fundamentando de forma oral versa sobre el reclamo de inaplicabilidad de la resolución 345-93 del INPE, una resolución de la Presidencia. Esta resolución del 93 señaló o reguló que mi patrocinado no tenía derecho a gozar de los beneficios pensionarios establecidos en el Decreto Ley 2530, sino en los establecidos en el Decreto Ley 19990. En la medida que, amparándose en el artículo 27 de la Ley 25066, señalaba que no había realizado labor efectiva. Efectivamente, el artículo 27, brevemente señalo, argumentaba o regulaba que aquel funcionario o servidor público que se encontraba laborando
en junio de 1993, tenía el derecho de gozar de la pensión establecida en el Decreto Ley 2530. Sin embargo, lo que no se ha establecido en la Sala Superior es que este señor fue despedido del empleo. Mi patrocinado ingresó a laborar para el Estado en 1975. Posteriormente fue despedido en 1977 y después hubo una orden, una ejecutoria suprema en 1993 que ordenó su reincorporación. Sin embargo, en 1989 ordenó su reposición. Sin embargo, el INPE no acató esa resolución, esa ejecutoria suprema que lo reincorporaba. Recién 4 años después, en 1992, lo reincorpora. Y es decir, el INPE pretende justificar su propia acción de desacato ante los órganos jurisdiccionales para decir que mi patrocinado no tiene derecho al goce pensionario. Reiterada jurisprudencia de este tribunal señala que única y exclusivamente en casos de trabajadores que han sido despedidos y después reincorporados, se respeta el principio de continuidad para fines pensionarios. Eso es lo que pretendemos invocar en esta vista, que se respete que no fue por decisión de mi patrocinado el que no estuviera presente en el empleo. Fue despedido de forma injustificada, de forma ilegal, y fue el Poder Judicial de ese entonces quien ordenó su reincorporación. Entonces no se puede pretender que además, cuando la demandada se niega a cumplir con la reincorporación, señale que como no se encontraba trabajando en 1989, no tiene derecho al goce pensionario establecido en la ley, el Decreto Ley 2530. Por lo expuesto, creo que ha quedado sumamente claro que mi patrocinado tiene derecho a gozar de ese régimen y solicitamos que sea estimado nuestro recurso de agravio. Muchas gracias. Causa número 2315-2012, proceso de amparo, iniciado por don Esteban Maita Guzmán contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado José Carlos Ramírez del Águila. El doctor José Carlos Ramírez del Águila. No, yo fui por parte de la ONP. Perdón, ¿me permite su causa número 4, expediente 2315-2012, proceso de amparo, iniciado por don Esteban Maita Guzmán contra la ONP. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Carlos Canova Aguilar, y por la parte demandada, el abogado José Carlos Ramírez del Águila. Señor presidente, señores magistrados, vengo en representación del señor Esteban Maita Guzmán en la demanda seguida contra la ONP a efectos de que se inaplique el tope pensionario del Decreto Ley 25967 a la pensión por renta vitalicia que percibe mi patrocinado. Bueno, es un tema ampliamente tratado por ustedes, existe ya jurisprudencia respecto a este tema, incluso el Tribunal Constitucional en su sentencia 2513 del 2007 ya ha establecido que el decreto legislativo 817 que establece los montos de pensión mínima para las pensiones de jubilación a cargo de la ONP no son aplicables a las pensiones de renta vitalicia. Por tanto, si no le corresponde las pensiones mínimas, tampoco le corresponderían los topes máximos que aplica la ley 25967. Bueno, ese es respecto al tema de fondo. El juzgado y la sala inicialmente no han tratado el tema de fondo, se han basado en que, bueno, mi patrocinado ha obtenido su pensión por renta vitalicia a través de un proceso judicial. Por consiguiente, se estaría hablando de una cosa juzgada. Respecto a este tema tenemos que decir que, bueno, ya la doctrina y nuestra normatividad vigente establece que para que se establezca la cosa juzgada tiene que existir identidad, una triple identidad, ¿no? Identidad en las partes, identidad del petitorio, identidad en el fin, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, si bien existe identidad entre las partes, no existe identidad entre el petitorio. Inicialmente, mi patrocinado demandó a la ONP a efectos de que se le otorgue su renta vitalicia, con lo cual estamos conformes.
Igual la ONP hizo su liquidación correspondiente, con lo cual estamos conformes. Esta demanda versa sobre la inaplicabilidad del tope pensionario. Nosotros lo único que estamos solicitando es que inapliquen el tope pensionario que establece la ley 25967 y como ustedes ya lo han establecido en reiterada jurisprudencia, no es aplicable a los casos de la renta vitalicia, ¿no? Ese es el tema. Es por lo que solicitamos que se declare fundada la demanda, ¿no? Señor magistrados, brevemente y muy puntual, este proceso solicita la inaplicación de un tope, pero hay que tener presente de que este proceso viene de el otorgamiento y la aplicación de un mandato judicial anterior. Esto es una resolución administrativa producto de un pronunciamiento de la Quinta Sala Civil que otorgó y ordena a la ONP el pago de una renta vitalicia. En este proceso, en el proceso de ejecución y en la parte de ejecución debe haberse discutido la aplicación de este tope o no, si no los procesos constitucionales serían ad infinitum. Y recalco el hecho de que el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución de la República prohíbe dejar sin efecto resoluciones en las cuales se impone la autoridad de cosa juzgada. Es por estas consideraciones que consideramos de que el pronunciamiento del amparo, que es materia de la vista, se confirme por cuanto las dos instancias consideran que se declaró improcedente por el tema de que existe una cosa juzgada delimitada por el hecho de que el petitorio del señor debe haberse discutido en el proceso de ejecución de ese proceso constitucional anterior. Causa número 5, expediente 2396-2012, proceso de amparo iniciado por don Efraín Marcilla Guamaní contra la ONP. Señor presidente, ha solicitado informar sobre hechos el mencionado demandante, el señor Efraín Marcilla Guamaní. Ok, presidente. Buenas tardes, señores magistrados. Expediente 2396-12 PA, Efraín Marcilla, con 81 años. No está presente mi abogado, porque yo pregunto, ¿por qué programa 3 veces vista la causa? Primero, 9 de julio 1912. No nos notificó. Cuando vengo acá a cargosear, recién me da resultado cuando sea. Segundo, 24 de septiembre de 2012, también acá no nos notifica siquiera, pero 24 de septiembre de 2012, casualmente su nombre, doctor Álvarez, también está acá, Mesías está acá. ¿Por qué? ¿Por qué vengo a preguntar acá a la tribunal, a las oficinas? Me dice faltan firmas, pasó el despacho, pasó tal cosa, no sé, que no creo. Después 15 días vengo, desde julio, el mes de semana pasada, me encuentro con sorpresa que ahí tenemos nueva audiencia, visto la causa para hoy día. Yo quisiera, por favor, yo soy mayor de edad. Este escrito está bien planteado. Yo quisiera que me considere. Seguro social no es suficiente para curarme. Yo sufro a todos y por eso ando con bastón. Te lo suplico a ustedes, magistrados, que me ayude con mi persona. Y cuando yo saco, usted me da ayuda. Entonces, este escrito está bien fundamentado, por favor que me consideren. Yo posiblemente, porque manera de comprender, doctor, manera de comprender, viste la cosa, resultados de 90 días hábiles. Un año llegué para sorprenderme con que tengo otra notificación. Señor demandante, ya lo hemos escuchado, tiene usted razón, pero fíjese, es probable que lo que haya pasado es que su abogado
no sabe de que las notificaciones en el Tribunal Constitucional para ganar tiempo se hacen a través de nuestra página web. El abogado tiene que ingresar a la página del tribunal, a la página de informática, para poder saber cuándo es la vista de la causa. Y bueno, ahora, es probable que la vista se haya tenido que reprogramar porque hubo un magistrado que, como toda la ciudadanía sabe, tuvo que renunciar. Entonces, como ese magistrado renunció, ya no hay posibilidad de hacer sentencia porque se necesita la firma de 3 para que haya sentencia. Por eso es que esto se está reprogramando. Señor relator, por favor tome en cuenta, anote por favor para que ese caso se resuelva la próxima semana. Doctor, casualmente, cita que hizo la causa para hoy día en su computadora, página web, encuentra de 100 mi abogado también. Y no, yo también estoy aprendiendo del abogado. A veces a usted le entrega, el abogado no mueve. Yo tengo que mover. Cada vez me cargué a señorita o señor. No se preocupe, ya hemos entendido. La sala, los 3 magistrados, estamos dando la instrucción de que la sentencia en el caso suyo salga la próxima semana. No sabemos cómo saldrá, pero va a salir. Le pido favor, este escrito esté bien planteado. Muy bien. A pesar, Tribunal Constitucional, doctor Álvaro Landini, ya se dio una sentencia 9 de agosto de 2004. Nos hace una burla ONP. Casualmente la renta vitalicia está regresando a ella también, se burla de nosotros. Por favor, debe haber un punto contra la ONP, porque nosotros vivimos de ahí. ¿Por qué? Porque nos canceló Fujimori también, para crear Chuan Hierro Perú. Entonces intentamos con un salario muy bajo. Está en sus manos, los señores magistrados, por favor te lo pido. ¿Ya? Hasta luego. Vista la causa, queda el voto. Causa número 7, expediente 2902-2012, proceso de amparo iniciado por don Carlos Olascuaga Briceño contra la Municipalidad Provincial del Callao. Por la parte demandante ha solicitado el uso de la palabra el abogado Pascual Senén Luza Centeno. Señor abogado, ¿puede hacer uso de la palabra? Señor presidente, señores miembros de este colegiado, vengo a solicitar en representación de mi patrocinado, el señor Carlos Olascuaga Briceño, se sirvan revocar la sentencia de vista, resolución número 35, y reformándola, confirmen la resolución 4 dictada por el juez y confirmen la sentencia que, declarando fundada la demanda, ordena que el trabajador sea repuesto en su función de trabajador de la Municipalidad del Callao. Señores magistrados, estamos desde las 9:30, voy a ser muy puntual sobre cuáles son las razones por las cuales deben estimar el recurso de agravio constitucional que hemos presentado. En principio, debo decir que el trabajador fue un objeto de un despido incausado. Puntualmente, habiendo sido el objeto de un despido incausado, el amparo es la vía procedente para defender su derecho constitucional al trabajo. Este es un asunto que no ha sido objeto de cuestionamiento siquiera. Y en segundo lugar, que durante todo el tiempo en que él ha prestado servicios para la entidad emplazada, lo ha hecho en una situación impuesta por el empleador en el que ha pretendido disfrazar la relación laboral. Esto es, que ha sido contratado bajo los llamados contratos de locación de servicios. Los 4 años que prestó servicios él para la gerencia de seguridad ciudadana, señores magistrados, él fue formalizada su relación contractual bajo la modalidad de locación de servicios. Y sabemos todos, por amplísima jurisprudencia, que esos contratos han sido sistemáticamente utilizados para disfrazar las relaciones laborales. ¿Cuándo fue despedido? El 2008, antes de la entrada en vigencia de los contratos CAS.
Antes. ¿Y cuándo planteó la demanda? Dentro del plazo. ¿Dentro del plazo de los 60 días? Así es. ¿Y por qué ha demorado tanto? Estamos en 2013. Bueno, esa es lamentablemente la situación de los procesos y todos los actores. Yo le sugeriría, señor abogado, que presente un escrito señalando que esta demanda ha sido interpuesta con anterioridad a la sentencia del Tribunal Constitucional que se pronuncia sobre el régimen CAS. Este trabajador nunca estuvo. O sea, es un fraude a la ley, pero simplemente que se ha demorado, ¿no? Así es. ¿Cuántos años ha estado? 4 años trabajó el trabajador, desde el año 2004 hasta el año 2008. ¿Sector privado o sector público? No, trabajó como servidor de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad del Callao. ¿Sector público? Sí. Ya. Vista la causa, queda el voto. Gracias. Causa número 16, expediente 4893-2012, proceso de amparo, iniciado por don Magno Martín Izaguirre Yajac contra la compañía minera Colquisiri, Sociedad Anónima. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Rudy Wilber Cáceres Torres. Doctor Rudy, puede hacer uso de la palabra. Con la venia de esta digna sala, señor presidente, señores magistrados. El presente proceso de amparo nace a raíz de un despido incausado, fruto de un despido en realidad verbal efectuado por el empleador. Esta demanda fue ganada en primera instancia con costas judiciales. La empleadora, Minera Colquisiri, interpuso recurso de apelación sobre el extremo de costas. La sala superior nos niega el extremo de las costas judiciales, aduciendo que efectivamente se trata de un allanamiento. Contra esta decisión interpusimos una queja, porque se nos deniega el recurso de extraordinario, la queja 049-2012, Q-TC, y es a mérito de esta queja de derecho que viene este expediente, el tema de fondo. Porque consideramos que tendría que dársenos las costas judiciales que estamos reclamando. Principalmente por 3 razones. La primera, por cuanto la sala superior incurre en un error de derecho, ya que aplica, desde nuestro punto de vista, indebidamente el artículo 413 del Código Procesal Civil, que dice que cuando existe allanamiento ya no hay pago de costas. Sin embargo, esta norma se contradice expresamente contra lo que señala el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, que nos dice que si la sentencia se declara fundada la demanda, se impondrán las costas y costos que el juez establezca. Es decir, tenemos una suerte de concurso de normas, tenemos una norma especial que es el Código Procesal Constitucional en el capítulo de amparo específicamente, que nos dice que cabe las costas en todas las hipótesis y la decisión de la sala superior que estamos recurriendo que nos niega las costas judiciales. Estos hechos han sido materia de pronunciamientos previos por este honorable Tribunal Constitucional, y es así que en la decisión del expediente 3143-2012 PHD-TC del 17 de octubre de 2002, en un caso seguido por Ramo Domínguez contra la ONP, también se le conceden efectivamente las cuotas judiciales, pese a que también se produce la misma hipótesis de allanamiento. Este mismo criterio se repite también en el expediente número 3179-2012, también el proceso de habeas data contra el ONP, en el caso de Olivares Calixto, en el cual el Tribunal Constitucional establece que pese a que efectivamente existe el allanamiento de las partes, corresponde el pago de las cuotas judiciales en aplicación del artículo 56. Y como tercer fundamento, queremos señalar que en este caso efectivamente nos corresponden las costas judiciales porque este controversial allanamiento efectivamente de Minera Colquisiri devino en un cambio de posición. Después, la demandada, después de haberse allanado el proceso, cambió su posición y solicitó el archivamiento del proceso, solicitó la conclusión del proceso y hasta volvió a despedir al trabajador en el interín del proceso de amparo. Es así entonces que el juez constitucional efectivamente evaluando esta situación lo condena a la empresa Colquisiri por el pago de costas. Entonces, señor presidente, señores magistrados, en base a esta interpretación errónea que se ha hecho del artículo 56 y en base a estos precedentes judiciales y que efectivamente ha habido una posición variable de este desistimiento por la demandada, solicitamos que se revoque esta decisión y se declare fundado el recurso agravio constitucional. Vista la causa, queda el voto. Señor presidente, en las restantes causas programadas para el día de hoy, las partes no se han presentado a informar. Al voto. Se levanta la audiencia.